Hey, ¿qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este su canal, Telenonel. Bienvenidos chicos a un nuevo tutorial en Lightroom. En esta ocasión vamos a analizar el perfil de uno de los grandes de Instagram. Su nombre es Garrett King, conocido como Shortstash. Vamos a replicar su colorización en Lightroom, editando una fotografía parecida a las de su perfil. Crearemos un preset y este lo aplicaremos a otras fotografías. Abajo en la descripción del vídeo están los pasos a seguir para que puedas descargarte este pack de 7 presets exclusivos de Garrett King, completamente gratis. Así que sin más preámbulos, comenzamos con el tutorial. ¡Vamos! Estamos en Lightroom chicos, y brevemente vamos a analizar la paleta de colores que utiliza Garrett en sus fotografías. Como podemos ver, utiliza una paleta de colores desaturada con un tinte anaranjado en las altas luces y un verde azulado en las sombras. Además, su fotografía es variada, como podemos ver. Pasamos de fotografía de paisaje, naturaleza, fotografía de retratos y fotografía urbana. A continuación vamos a replicar su estilo, editando la foto que vemos en pantalla. Lo primero que vamos a hacer chicos es cambiar la temperatura de color, aumentando los colores cálidos. El matiz lo vamos a dejar como está y vamos a reducir la exposición. Subiremos un poco el contraste. Las iluminaciones no las vamos a tocar y las sombras las vamos a aumentar más o menos a un 35 estaría bien. Los blancos no lo vamos a variar y los negros lo vamos a subir a un 27 estaría perfecto. En la siguiente pestaña de presencia reducimos la textura. Vamos a bajar la claridad y disminuimos la nieblina tan características en sus fotos de paisaje. Lo mismo hacemos con la intensidad. Y por último vamos a desaturar los colores tan típicas en sus fotografías. A continuación pasamos a la curva de tonos. Aquí vamos a añadir los puntos básicos en las sombras, tonos medios y altas luces. Vamos a pasar a la siguiente pestaña que es la HSL, tono, saturación y luminancia. Empezamos disminuyendo los naranjas a un 28%, está bien. Los amarillos de igual forma los reducimos a un menos 59, va bien. El verde lo dejamos como está y el agua marina lo vamos a modificar a un menos 7. Al azul lo vamos a reducir. Al púrpura como al magenta lo vamos a quitar. Pasamos a la pestaña de saturación. Y aquí al naranja y al amarillo lo vamos a aumentar. Pienso que con un 72 está perfecto. Al verde también lo vamos a subir. Con un 46 más o menos va bien. Al agua marina no lo vamos a tocar y al azul vamos a reducirlo a un menos 61. Estoy contento. De igual forma al púrpura y al magenta no lo vamos a quitar. Pasamos a la de luminancia. Vamos a empezar aumentando el color rojo y el naranja respectivamente. Al amarillo lo vamos a aumentar hasta un 72% más o menos. Al verde lo vamos a reducir a un menos 22
y al agua marina y al azul lo reducimos con un menos 61. De igual forma el púrpura y el magenta lo vamos a quitar de aquí. Ok, vamos a ver el antes y el después. Y como podemos ver, notamos una pequeña diferencia. Seguimos adelante, chicos. La siguiente pestaña es la división de tonos. Vamos a utilizar un color amarillo anaranjado en las altas luces. Si nos posicionamos con el cursor podemos ver el color que estamos utilizando. Lo mismo vamos a hacer con las sombras. Vamos a asignar un color verde azulado, ya que Garrett utiliza este color en la mayoría de sus fotografías. De la misma forma, vamos a ver el color que estamos utilizando. Vemos el antes y el después y ya empezamos a ver un cambio significativo en la fotografía. Lo siguiente que vamos a hacer es modificar la calibración de cámara. Vamos a variar el primario rojo un menos 29 con una saturación. Yo creo que con unos 42 está perfecto. Lo mismo vamos a hacer con el verde. Un menos 58 en el tono y con una saturación de 31. Finalmente vamos a variar el primario azul con un menos 5 con una saturación de menos 64. De igual forma vemos el antes y el después y vemos que la foto ya entraría en la galería de Garrett King. Para finalizar vamos a añadir un filtro de exposición para añadir una viñeta en la parte inferior de la fotografía. Vemos el antes y el después y como podemos notar la foto está colorizada al estilo de SourceStage. Vamos a guardar el preset, chicos, para aplicarla a la siguiente fotografía. La foto que está a la derecha es la fotografía que vamos a cambiar y vemos que con un solo clic podemos modificar los colores al estilo de Garrett King. Y con esto hemos llegado al final del tutorial, chicos. Si te ha gustado este tipo de contenido, no te olvides en darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo vídeo pues seas el primero en verlo. Nos vemos en la próxima. Chao.